Sí. Vale, ya estamos conectados. ¿Esto qué es? Que ya está emoticonos ahora en Zoom. Qué fuerte. Ah. Es que en principio solo se iba a quedar una chica y entonces ¿para qué? ¿Sabes? Y más que nada por el tema de la música, porque por ejemplo el lunes la sesión de Grupo Purnima, la música es muy importante, entonces si no se va a escuchar la música no tiene ningún sentido retransmitirlo. Ha habido varias retransmisiones el mes pasado, que por lo de la música, pues no sé, el año que viene, ya sé que cuando uno falta alguna clase, pues viene muy bien, ¿no? Tener la clase grabada y tal, pero es que para mí la música cada vez es más importante en las sesiones, entonces si no sé qué es lo que pasa que no registra la música. El otro día que estaba Maite, le fuimos dándole al botón este que tiene el micro para, se supone que tiene más o menos amplitud de registro, ¿no? Los decibelios quiere decir eso. Y no se oía en ningún registro, no puede ser. Pues no sé. Sí, todo lo que por el micrófono, o sea, todo el sonido que recoja, eso se tiene que escuchar. Se ve que solamente recoge lo que es el sonido directo que tienes de... Sí, sí. De hecho, bueno, ahora no porque... Pues si yo pongo algo de música... Se supone que esto lo tendría que recoger, ¿no? Vamos a ver. Se recoge como una parte de la música, ¿no? Que a Paco, por ejemplo, le ha pasado también con el armonía. Cuando cantas el OM con el armonía, estás cantando el OM, se escucha el OM y de repente suena el armonio, no se escucha el OM, suena un poquito el armonio, se para, cosa muy rara. Entonces ya no sé si es el micro o es el zoom o que tiene poca amplitud de banda o puede ser, ¿verdad? No tiene ningún sentido. Claro. Sí, sí. En fin. Claro, claro. Claro, pero tú ves de la imagen también, por ejemplo, ¿no? La imagen no tiene mucha calidad, entonces yo creo que eso es del zoom, no es de la cámara. La cámara es buena. También el zoom está hecho para reuniones, claro. Por lo cual tampoco tiene que haber una calidad de imagen muy buena, que te pueda reconocer y... Pero luego ves vídeos de estos que están varios tocando una canción, ¿sabes? Pues eso ¿cómo lo hacen? No lo sé, porque tiene buena calidad. Esos vídeos, entonces... Claro, serán vídeos separados que luego los juntan de alguna manera. Claro, no es que se muevan a una reunión a tocar. Sí, claro. Eso yo me acuerdo que lo hicimos una vez en el confinamiento, el grupo de Kirtan, estábamos confinados y cada uno con el armonio, otro con no sé qué. Aquello era un tipo de desastre, porque claro, sonaba a diferentes tiempos y imposible. Como ni cantando, cada uno cantaba un tipo diferente. Bueno, pues a ver si aparece esta chica por aquí. Empezamos. Se me ha ocurrido que como lo de marcar una sesión entre dos va a ser un poco raro, lo que podemos es ir haciendo un repasillo de lo que vamos a ver, sobre todo el domingo por la mañana, de lo que es la estructura de lo que sería una sesión de yoga integral con las diferentes partes y
hacer un repasillo de eso y a ver qué dudas surgen al respecto, ¿no? Gema, sí. Creo que quedan Gema, la siguiente es Lucía, César y María Ángeles. No, pero es una que le queda. Sí. No, pero, ostras, es verdad, la que hizo fue de yoga integral. Pues que la cambió por alguien. Que tenía aquí. Lo he mirado justamente esta tarde. Sé que terminan antes de que acabe el mes. Sí, tengo apuntado Lucía. Sí, César fue el 2 de junio. Y también tengo a César. Ah, bueno, claro, porque dijimos de hacer una clase más libre, quien quisiera. Entonces, que María Ángeles también dio su clase integral. Entonces, es clase libre la que le toca, el 21. 28 no hay nadie, luego en septiembre tenemos ahí 2 viernes que tampoco hay nadie. Este año, claro, es que los de segundo siempre suele ser el segundo fin de semana de cada mes. Y la clase del viernes será la de las 8:30. Claro. De momento, nadie. Ay, pues nada. Hoy venía con la idea de haber hecho algo con el tema de la clase acerca de yoga nidra. El yoga nidra es una de las prácticas que normalmente no la practicamos, valga la redundancia, ¿no? En cuanto a dar instrucciones. Yoga nidra y las meditaciones también. Entonces suele ser algo que cuando llega el momento de que deis la clase de yoga nidra, casi todo el mundo lo que hace es cogerse la libreta y leer, ¿no? Entonces se me ha ocurrido que mañana, que seremos más, en el yoga nidra de las 4 o de las 5, vamos a hacer un yoga nidra compartido. Entonces cada uno va a salir con el esquema de la práctica de yoga nidra, no se lo digas a nadie, sorpresa, para que no se vengan con los apuntes ahí, y cada uno va a dar una parte y a ver qué tal resulta, ¿no? Porque ahí vamos a ver pues los defectos de cada uno, si uno corre más, si uno va demasiado lento, el tono de voz, etcétera, ¿no? Y entonces así, o sea, lo hacemos un poquito diferente. No se practica tanto. Claro, porque es muy largo de practicar, entonces. Claro. Igual que con las meditaciones también pasa, ¿no? Las meditaciones a veces pues se quedan un poco ahí en el aire. Pero bueno. En fin. Pues mañana hablaremos de la tutoría, a ver si. Porque si la gente no va a venir los viernes. No sé si cancelamos esta clase o qué, porque. Bueno, esperamos un poquito, a ver. Ajá. ¿Tú cómo vas con la práctica? Pues la práctica floja todavía. Sí. Ajá. Todo lo bien que empecé el curso con la práctica ha ido a peor. Ajá. Pero me parece que hay una ventanita arriba. Sí. Yo creo que se está conectando ahora. Hola, Sonia. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Estáis? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien también. Pues nada, que estamos en familia hoy. Estamos solo nosotros, ¿no? Bueno, en petit comité. Le estaba comentando a Alex que venía con la idea de hacer algo de práctica hoy con el tema de Yoga Nidra, que es un tema que normalmente no se suele tocar mucho, pero claro, entre dos personas es que va a quedar un poco pobre, ¿no? Entonces lo haremos mañana, en el Yoga Nidra de la tarde, haremos un Yoga Nidra entre todos, entre todo el grupo, y así vemos a ver cómo dirigimos una práctica tipo Yoga Nidra, ¿no? Vale. Así que lo que se me ocurre que podemos hacer esta tarde es hacer un adelanto de lo que vamos a ver el domingo por la mañana, un repaso de lo que es la estructura de una clase Genial. y dudas que puedan surgir al respecto, ¿vale? O otras dudas que tengáis independientemente de eso, ¿vale? Vale. ¿Hay alguna duda, alguna cosa que queráis compartir antes de que empecemos? Una cosilla, esperas, te paso el micro para que... Hola, Sonia. Buenas, Alex. A ver, mi budilla es en la variante lenta de estiramiento. Lo que como tú nos explicaste todos los pasos, hay un par al final, en la vuelta, digamos, Sí. que son distintos a los que aparecen en la hoja. ¿Vale? Que no sé, bueno, en las sombras, el dibujo de las sombras, ¿vale? Sí. Que si no recuerdo mal, cuando hacemos, es que he estado repasándolos porque los pequeñitos, los cortitos, son los que usamos menos, entonces se olvidan, ¿no? Me acuerdo que la variante siempre hacías a ver, por ejemplo, era inhalando hacia arriba y luego exhalas y te quedas en la escuadra. Sí. Y hacías exhalación, inhalación y en la sí. Inhalas con los brazos por detrás, exhalas flexionando. Vale, pero no haces una respiración. A ver, inhalas y al exhalar te quedas aquí. Y luego era inhalas. Exacto. Y al exhalar bajas, ¿no? Exactamente. Vale. Luego lo mismo, inhalas y al exhalar te abrazas y haces una respiración completa. Sí. ¿Vale? Y luego ya hacías hacia atrás, ¿vale? Y también en una respiración, ¿vale? Entonces, a la vuelta, no sé si es una cosa, no sé si es así o al revés, ¿vale? Creo que tú nos contaste que era, no estás tanto tiempo en la postura. Creo que cuando vuelves de esta postura que has hecho una respiración completa, vuelves aquí y aquí simplemente exhalas. Luego inhalas otra vez. No, aquí, haces una respiración completa. Sí. Vale, y No, aquí otra no vez. recuerdo ahora mismo cómo están los apuntes, pero... Vale, entonces inhalas aquí otra vez. Los apuntes aparece también con una respiración completa. Vale. Y a partir de aquí, o sea, a partir de Padahastasana, has exhalado, entonces inhalas, te enganchas por atrás, exhalas, vuelves ¿no? A flexionar, inhalas incorporándote y exhalas estirando, ¿no? Exacto. Para luego, vale, inhalas, vale, pues entonces está claro. No sé en qué lado estaba. De todas maneras, tampoco os comáis la cabeza con... Que sea exacto. Exacto, porque esto es está basado en la variante lenta de estiramiento que tiene Danilo en el libro de Claves del Yoga, pero es que luego de esa variante lenta de estiramiento hay diferentes variaciones que vamos a ir haciendo. Vale, creo que hemos hecho ya, de hecho, ¿no? Hemos hecho alguna. Puede ser. Me suena. A ver, en el otro lado seguro, en profundización hemos hecho seguro. Sí, en profundización ahí seguro. Pero quiero decir, esa es susceptible de hacer todos los cambios que quieras. Incluso sobre la estructura básica, tú puedes coger y decir, mira, en lugar de una respiración me voy a quedar 3 respiraciones. Más lento. O voy a quedarme una respiración completa, la postura de la escuadra, porque me interesa por lo que sea, por lo que vaya a venir después en la sesión. ¿Vale? Entonces, como tiene tantas posibilidades y genera tanto espacio, entonces tú puedes utilizarlo en función de tu interés, ¿no? Vale. Y esto lo vamos a ver cada vez más en todo lo que significa la preparación. O sea, recordar cuando empezamos a hacer series en la pizarra, que lo que hacíamos era ver cuál es el meollo de la clase, por así decir, cuál es
estamos hablando a nivel de técnica, no, Sí. no a nivel de objetivos ni de objetivos en cuanto a pedagogía, que eso lo veremos a final de segundo, ni siquiera en cuanto a leitmotiv de integral, que también lo veremos a finales de segundo. Ahora nos interesa que la sesión sea lo más armónica posible y dentro de eso tiene que haber una cierta coherencia. Vale. Entonces, lo primero que tengo que ver es qué quiero ofrecer en esta sesión. Es una clase de Hatha, ¿vale? Entonces, el núcleo principal, lo normal es que sean las asanas o el pranayama, que también podría ser el Sí. pranayama, ¿vale? O ambas cosas. Entonces, si me voy a enfocar en un grupo de asanas, tengo que ver qué preparación puede ser la más indicada para ese grupo de asanas. ¿Ok? Sea a nivel físico, sea de musculatura que quiero estirar o tonificar, o sea a nivel energético. ¿Vale? Imagínate que es una clase muy cañera, con muchas extensiones, posiciones de pie tipo guerreros y demás, y entonces, claro, necesito que la energía esté disponible. Pues a lo mejor no me estoy fijando tanto en los grupos musculares que intervienen en las posturas del guerrero, o Utkatasana o Navasana o lo que sea, sino lo que hago es fijarme que yo necesito una cantidad de energía para realizar esas asanas y voy a utilizar, por ejemplo, los 5 tibetanos, ¿vale? Que no los hemos visto todavía, pero tú los conoces. ¿Ok? Entonces, lo que quiero decir es que esa preparación, aunque nosotros tenemos ahí diferentes piezas, ¿no? El puzzle, tenemos, además de la toma de conciencia inicial, tenemos las series de Pavana Muktasanas, tenemos o sea, las 3 series de Pavana Muktasanas, la 1, la 2 y la 3. Tenemos las Karanas, tenemos los saludos al sol, tenemos el saludo a la luna, tenemos los 5 tibetanos. Todos esos elementos no tienen por qué ser rígidos. O sea, las karanas no son las que yo os he pasado. Tú puedes crear una karana también, ¿vale? Entonces, con los elementos que tenéis ya, vosotros mismos podéis crear ya karanas en función de lo que te interese trabajar, ¿no? Entonces, pues eso, si en el caso anterior, si yo voy a hacer una sesión muy cañera energéticamente, pero no me fijo tanto en el tema energético, sino que quiero fijarme más en los grupos musculares, pues entonces tendré que articular una preparación que de alguna manera vaya preparando esa musculatura para después mantener las posiciones del guerrero, Utkatasana o Navasana, ¿no? Entonces, de alguna manera tengo que ver ¿Qué necesito? con qué trabajo, ¿Qué necesito exactamente. activar, digamos, vale. ¿Vale? Vale, o sea, que con tal, que lo que quiero decir es que con, por ejemplo, la variante lenta de estiramiento, cualquier otra karana o Surya Namaskar, yo lo puedo adaptar, evidentemente, a lo que yo vaya a trabajar después, por ejemplo, ¿no? Claro. Y luego es utilizar el sentido común, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo voy a hacer una serie de asanas exigente energéticamente, ¿vuestra sensación cuál es? ¿La variante lenta de estiramiento podría ser una buena preparación para ello? Yo creo que no, ¿Por qué? porque es más suave de la exigencia de la práctica posterior, o sea que la intensidad de la práctica debería de ir en concordancia con las asanas que vayamos a practicar después. Voy a hacer la pregunta al revés. Si voy a hacer una serie de asanas muy exigentes, pero en cuanto al nivel de estiramiento, tipo Paschimottanasana, Janu Sirsasana, posiciones que requieren Halasana, incluso Sarvangasana sin apuras, que requieren un grado de flexibilidad bastante potente, ¿tendría más sentido la variante lenta de estiramiento o los 5 tibetanos? Pues ahí yo creo que podríamos entonces utilizar la variante lenta de estiramiento. Efectivamente, efectivamente. Vuestra intuición os dice que la variante lenta de estiramiento produce un efecto de flexibilización general del cuerpo. Es decir, tú haces una serie de la variante lenta de estiramiento y tu cuerpo ya está preparado no para hacer posturas muy intensas, sino para hacer posturas que requieren un alto grado de flexibilidad. También depende un poco, claro, a ver, evidentemente la variante de estiramiento ya habla de una lentitud, ya habla de una... quiero decir, en el sentido de que yo puedo hacer, por ejemplo, un Vayuniskasana, lo puedo hacer rápido, lo puedo hacer lento. Exacto. Entonces, si lo hago lento, también me puede servir para ir estirando poquito a poco la parte de la cadena posterior de las piernas. Por eso os digo que depende de dónde pongas el foco, porque donde pongas el foco, tu
tu práctica, aunque sea lo mismo, o sea, tú puedes utilizar la misma karana para producir una cosa U otra. o Otra como por cosa. ejemplo el saludo al sol, ya lo sabéis. O sea, si tú haces el saludo al sol practicado de determinada manera, va a producir un efecto. Y cuando hablamos de efectos, estamos hablando de prana sakti y mana sakti. ¿Vale? Cuando hablábamos del grupo de asanas energéticas, estamos hablando de prana sakti. Y prana sakti lo mueve sobre todo los 5 tibetanos. ¿Vale? Cuando hacemos la variante lenta de estiramiento, estamos trabajando más por la lentitud, por la permanencia de las asanas, estamos trabajando más con mana sakti, de alguna manera. ¿Vale? Claro que puedes hacer la variante lenta a toda hostia, pero no es su naturaleza, ¿no? Puedes hacer los 5 tibetanos también muy lentos, muy conscientes, y en ese caso, ¿qué estás haciendo? Trabajando más con mana sakti, ¿vale? Aunque en realidad los 5 tibetanos es una práctica que mueve mucho la energía vital. Entonces tiene sentido para preparar una sesión que requiera de un alto grado de energía, ¿vale? Sea de asana, sea de pranayama, o sea, lo que sea. Entonces al final es ir jugando con estas cosas, ¿vale? No es que para este tipo de práctica hago esto, no son matemáticas, ¿vale? Como tú muy bien has dicho, tú puedes modificar la forma de practicar esa preparación para que te desemboque en eso que tú estás buscando, ¿no? Así que fantástico. Y luego sí que es verdad que hay elementos de la preparación que pueden ser antagónicos de alguna manera. Por ejemplo, tendrían un sentido en una sesión, en una misma sesión, hacer los 5 tibetanos y después la variante lenta de estiramiento. No, A mí, vamos, yo no lo he visto nunca, ¿vale? Porque es como, pues eso, tomarse un café y una tila al mismo tiempo, ¿no? O sea, para mí no tiene mucho sentido, ¿vale? Sería un poco disarmónico. En cierto sentido, es un poco lo que también os comentaba en su momento, de que el camino de las karanas va por un lado, el camino de las pavana muktasanas va por otro, ¿vale? No tanto la tercera serie de pavana muktasanas, sino sobre todo la primera y la segunda, ¿vale? Entonces, no significa que no se pueda compaginar karanas con series de pavana muktasanas. Pero esto es una opinión muy personal, ¿eh? Para mí las series de pavana muktasanas van en una dirección, que es la de ir preparando primero las articulaciones, después todo el tema abdominal y el sistema digestivo, y luego moviendo la energía. Pero las karanas van por otro lado. Entonces, Mezclarlo, bueno, a lo mejor no, mezclarlo a lo mejor no es muy armónico, ¿no? No es claro, muy... más que nada para no liarte demasiado, ¿vale? Porque, por ejemplo, si tú vas a hacer una serie de karanas para preparar, en este caso, la variante lenta de estiramiento, el saludo al sol, puedo empezar la sesión después de la toma de conciencia inicial con serie Pavana Muktasana 1 de trabajo de articulaciones para después empezar con las karanas. Como poder puedes, pero aparte de que la sesión se te va a alargar muchísimo, a lo mejor tiene más sentido empezar directamente por el movimiento del gato. Y al gato ir incorporándole capas para ir llevándote poco a poco al saludo al sol. A lo mejor esta primera serie de Pavana Muktasanas tiene más sentido en un contexto de inicio de curso o de una práctica de yoga más suave, yoga dulce o hatha yoga muy básico. No lo sé. ¿Vale? Sí, vale. Pero teniendo en cuenta que el saludo al sol es una karana, la mejor forma para mí de preparar el saludo al sol es con otras karanas más simples. Sencillas. ¿Vale? Lo cual no significa que tú no puedas hacer primera serie de Pavana Muktasanas, segunda serie de Pavana Muktasanas y luego te pongas de pie y hagas el saludo al sol. No es incompatible, pero tiene más sentido para mí, más progresividad si lo vas haciendo poco a poco. Porque vas a entrar en el ritmo, en la fluidez, el tema de la respiración. Entonces, las Pavana Muktasanas van en otra dirección. ¿Vale? Pero bueno, esa es mi manera de verlo. Igual luego me planteáis una serie en la que combináis karanas y pavana muktasanas y está perfecto. O sea que esto no es nada rígido, ¿vale? Bueno, entonces tenemos claros cuáles son estos elementos de la preparación, porque este sería el primer gran bloque en cualquier tipo de práctica, ¿no? Sea hatha yoga, sea yoga integral, tú tienes que hacer una preparación.
¿vale? No un calentamiento. Calentamiento se hace en los gimnasios, ¿vale? A mí me gusta más la palabra preparación, física, energética, respiratoria. Entonces, ¿qué elementos tenemos de esa preparación? Lo primero que hacemos al entrar en una sesión, ¿qué es? Parar, toma de conciencia. Toma de conciencia. ¿De acuerdo, Sonia? Toma de conciencia inicial, ¿vale? Tenemos un montón de posibilidades, las veremos el domingo, para realizar esa toma de conciencia que, dependiendo del tipo de clase que hayamos hecho, pues igual tiene que ver con el núcleo de la sesión, ¿vale? En el caso del yoga integral, por ejemplo, ese leitmotiv que buscamos, ese hilo conductor de la sesión, tiene que estar presente ya en la toma de conciencia inicial, ¿vale? Por ejemplo, en la práctica que hicimos en el Festival de Yoga, el leitmotiv principal era el camino de la entrega, ¿no? Advaita Yoga, el camino de la entrega, empezar la sesión por el final, por así decir. Entonces, obviamente, la toma de conciencia inicial fue fundamental ahí, ¿no? Primero porque se explicó qué es lo que se iba a hacer y segundo porque realmente entramos en el final de la sesión. Empezamos por el final, empezamos por ese estado de presencia. O sea, como si fuera un satsang. Y a partir de ahí es que se desarrolló la práctica. Entonces, esa toma de conciencia es fundamental. Sea porque está conectada con el leitmotiv, sea porque guarda relación, o sea, en el caso de que hablábamos antes de una serie de Hatha Yoga, pues tiene que haber algún punto de conexión, ¿vale? No puede ser que si yo voy a hacer una serie de Hatha Yoga, la toma de conciencia inicial tendrá que ver más con el cuerpo, con la respiración, con las sensaciones. No me voy a meter en camisa de 11 varas y hacer una práctica de Antarmouna, ¿vale? Entonces, en Hatha Yoga las tomas de conciencia tienen que ver con el cuerpo. Estuviéramos en una sesión de integral en función del leitmotiv, en función de las ramas del yoga que vamos a implementar en esa sesión de integral, pues quizá es una sesión que tiene un toque muy bhakti, ¿no? Al final de la sesión, con mantras, o con apertura del corazón, o con la meditación esta de Osho, de chakra de corazón, yo qué sé. Pues a lo mejor tiene sentido que desde esa toma de conciencia inicial se evoque eso que vamos a buscar, ¿no? Aunque sea mínimamente. Por ejemplo, llevando la atención a Hridayakas. Observa cómo te sientes, cuál es tu estado de ánimo. Vamos a trabajar con las emociones. Entonces, relacionarlo de algún modo, ¿vale? Pero claro, en una sesión de Hatha Yoga, cuyo objetivo va a ser, yo qué sé, la serie esta de asanas un poco más intensas y tal, y luego una buena relajación al final, ¿tiene sentido que yo me ponga a hablar de emociones en la toma de conciencia inicial? Pues igual no, ¿verdad? Entonces, hay que buscar esos puntos de conexión. Entonces tenemos la toma de conciencia y después tenemos los diferentes ejercicios preparatorios. Tenemos las series de Pavana Muktasanas. Tenemos claro las tres series, ¿no? Articulaciones. ¿La segunda de qué va, Sonia? Era articulaciones, pues no me acuerdo. Eso es pregunta de examen. ¿A que no pasas al segundo? El grupo digestivo abdominal. Abdominal, exactamente. El sistema digestivo, básicamente. ¿Y la tercera? Te pregunto a ti porque sé que Alex se lo sabe. Bueno, creo recordar que era el tema de la energía. Sí, la serie es Sakti Bandha, ¿vale? Y sobre todo el bloqueo de la energía, más bien. O sea, para desbloquear la energía que se acumula en la zona de la pelvis, ¿vale? Hay un montón de bloqueos relacionados con el tema de la sexualidad que tienen que ver con primer y segundo chakra. Y eso es lo que se trabaja básicamente con la serie de Sakti Bandha, desbloquear esa energía, ¿vale? Además de las series de Pavana Muktasanas, ¿qué otro gran elemento tenemos? Las Antes. karanas. Las karanas. ¿Recordamos lo que es una karana? Sí. Varias, bueno, al final, sí, varias posturas enlazadas. Exacto, pueden ser dos posturas. Por ejemplo, gato-vaca son dos posturas.
2 o más posturas enlazadas a través de un mismo movimiento fluido y continuo. ¿Ok? Las karanas más conocidas, pues Surya Namaskar, el saludo al sol. ¿Ok? Entonces, cualquier postura de yoga puede ser parte de una karana realmente. El yoga dinámico, que es Karanas. Vinyasa, que es el otro concepto equivalente. En el sur de India se le llama vinyasas, en el norte de India se llama karanas, pero es lo mismo. ¿Vale? Son movimientos fluidos y continuos. Ok, tenemos las karanas. Tenemos también asanas, es que ni siquiera son karanas, asanas que hacemos en forma dinámica. Liebre, por ejemplo, ¿no? La liebre podría ser cualquier torsión en suelo, Ardha Chakrasana, algunas posiciones que utilizamos en forma dinámica. No llegan a ser una karana porque es solamente una postura, pero la hacemos de forma dinámica. ¿Ok? Sí. O yo qué sé, imagínate que empiezas una secuencia, como han empezado a veces vuestros compañeros, sentados en postura de piernas cruzadas y simplemente haciendo una rotación a un lado, al otro, después una inclinación lateral, después una apertura y después una flexión. Pues son posturas. En realidad El son rol cambia también aquí en esta parte, porque al final es una asana dinámica, ¿no? ¿Cuál, cuál? El rolling, por ejemplo. Claro, claro. El rolling es una asana dinámica también. Entonces, bueno, de hecho tenéis ahí un montón de ejemplos en los apuntes. Karanas, asanas preparatorias, vamos a llamarlas así, o preasanas, o asanas dinámicas. Y luego tenemos los saludos al sol en sus diferentes versiones, incluyendo el saludo a la luna, y los 5 tibetanos. Todo eso sería parte de la preparación. ¿Ok? Lo de los 5 tibetanos, yo creo que habéis debido de comentarlo en alguna sesión en la que no he estado, porque no me suena de haber hecho. Es que no los hemos practicado todavía. Lo hemos hecho un viernes, estoy acordándome. Los hemos hecho un viernes. Una que lo hemos hecho un viernes. Puede ser. Pero en realidad los vamos a ver este domingo. En la práctica del domingo lo veremos. ¿Vale? Bueno, en la práctica del domingo o en el próximo módulo. Creo que es el próximo módulo. Este no me suena a mí. Que este domingo vamos a hacer Surya Namaskar chakras, que no lo hemos hecho. Los mantras védicos. Con los mantras védicos, perdón. Eso. Chakras sí que lo hicimos. Chakras que lo hemos hecho. Y Villa Mantras también. Vale, entonces vamos por orden. Igual es en la última, la siguiente de julio. Mantras védicos y en el siguiente módulo es que vamos a ver los 5 tibetanos. ¿Vale? Pero bueno, el año que viene los vamos a ver todo el año. Nos vamos a marear de dar vuelta. Vale. Ok, ¿tenemos clara la preparación? Sí. Vale. Entonces, si yo os dijera, ¿cuánto tiempo tiene que durar la preparación? O No hay un tiempo estipulado, ¿no? Quiero decir, una vez que tú consideres que has calentado bien el cuerpo, lo has activado. tenéis que responder con la palabra mágica. Depende. Depende. De Exacto, lo que yo quiera depende. hacer, o hacia dónde vaya mi práctica, ¿no? Claro, claro, porque si tú estás preparando una clase para un grupo de nivel medio, a lo mejor tú puedes hacer la toma de conciencia de pie y empezar directamente con Surya Namaskar. Entonces no necesitas más preparación. Y al contrario, a lo mejor estás trabajando yoga dulce con un grupo de gente que tiene muy poquita experiencia y resulta que el núcleo central de tu sesión van a ser justamente las series de Pavana Muktasana, sobre todo la 1 y la 2. Y toda la clase va a ser. Entonces ahí no es que no haya preparación, es que la preparación forma parte de la sesión, porque la sesión no va a ir más allá. ¿Vale? Entonces a lo mejor el objetivo de esa sesión o el punto en el que nos tenemos que fijar sería la relajación final, por ejemplo, ¿no? O a lo mejor marcarles una postura. Y el resto es toda una preparación. ¿Pero por qué? Porque están empezando. Entonces necesitan trabajar y desbloquear mucho el cuerpo. Entonces eso, cuánto dure la preparación, eso va a depender del tipo de clase, del estilo de yoga, del nivel de los practicantes, de lo que tú quieras hacer en la sesión, etc. He estado, conocí a una profesora de yoga que, bueno, estuve con ella un tiempo, que me decía, por ejemplo, bueno, no tiene mucho que ver, pero tiene algo que ver con lo que estamos hablando. Por ejemplo, cuando llegaba el verano,
era muy partidaria de hacer mucho suelo, porque el Ajá. suelo estaba fresco y entonces no molestaba el hecho de hacer cosas en el suelo. Claro, Aparte porque también suele ser un poquito más flojas o claro, menos activas, ¿no? Digamos. claro. Mm, Y cuando llegaba el invierno te separabas del suelo y eran más posturas de pie, más posturas de energía para calentar el cuerpo. Pero claro. otro lo hacía siempre para enfriar. Decía, bueno, el suelo te enfría, y haces siempre algo más tranquilo. Sí, sí, sí. O sea, tenía ese concepto de los Claro. meses de invierno fuertes, de frío, que aquí tampoco sean muy fuertes, por Mm, suerte. Y me acuerdo que le gustaba jugar un poco con eso, sí, sí. con la temperatura, ¿no? Digamos. Aquí, por ejemplo, en mis clases durante mucho tiempo, en verano, llegaba un momento que decíamos, bueno, saludos al sol y 5 tibetanos fuera, Fuera. ya se acabaron, ¿vale? Y sin embargo en invierno pues se reactivan. ¿Por qué? Porque evidentemente tú tienes que adaptar la práctica a la estación del año. O es una de las formas, ¿no? Sí, el lunes hicimos, de hecho, lo de las cadenas musculares, Claro, por ejemplo. claro. Es que si no, no Mucho tiene más mucho mucho más sentido. tranquilo. Claro. Entonces, al final, bueno, el año que viene cuando veamos pedagogía, que quizá el domingo toquemos alguna cosita sobre pedagogía, uno de los puntos más importantes es tener en cuenta el contexto. El contexto para saber qué es lo que yo quiero ofrecer. El contexto tiene que ver con el lugar donde voy a dar las clases. No es lo mismo preparar una sesión en la playa que aquí, en verano me refiero, ¿no? Sí. El público o los alumnos son parte de ese contexto. La estación del año, el momento del día, las condiciones del lugar, todo eso lo tenemos que tener en cuenta a la hora de, no siquiera de preparar un curso o una programación, sino de una clase. La clase, ¿no? ¿Ok? Entonces, todos esos elementos son fundamentales. Y luego también, ¿qué es lo que yo quiero ofrecer? ¿Qué es lo que esperan los alumnos? ¿Cuál es su motivación? ¿Para qué vienen a clase? ¿No? Sobre todo si no los conoces todavía. O sea, ¿cuáles son sus motivaciones, sus intereses? ¿Qué es lo que necesitan? Porque una cosa es lo que les apetece o lo que les motiva y otra cosa es lo que realmente tú estás viendo que necesitan. A lo mejor te dicen, no, yo quiero aprender la postura sobre la cabeza. Y tú ves que no, dices, va a ser que no. Primero De aprende a ponerte momento va de a ser pie. que no. ¿Sabes? Entonces, esto tenemos que valorarlo mucho. ¿Vale? Y claro, evidentemente, a la hora de establecer la estructura de una sesión, tenemos que tener en cuenta también ese contexto. ¿Ok? Momento del día, estación del año, tipo de práctica, tipo de gente, etc. Como os decía antes, en una José, sesión de Hatha... Sí, pero, perdona, en relación a esto, de cara, por ejemplo, claro, porque yo estoy viendo, ¿no? Muchas veces cuando asistimos a una sesión a una práctica de yoga y muchas veces el profesor esta información no la tiene de antes. O sea, la recomendación ahí sería el hablarlo con la gente porque directamente muchas veces la gente se viene a la sesión y tú es verdad que en la propia sesión puedes ver el nivel, pero claro, no se habla tampoco de motivaciones muchas veces ni de estas cuestiones, ¿no? claro. Pero todo depende también, eso forma parte del contexto, es lo que estás diciendo. O sea, no es lo mismo un curso abierto que un curso cerrado. No es lo mismo un curso en un gimnasio donde la gente va y viene cada semana y es diferente que un grupo más o menos estable que aunque pueda entrar gente de fuera, más o menos tú tienes tu grupo. Eso es parte del contexto también y eso lo tienes que considerar a la hora de preparar las sesiones. ¿Vale? Vas a tener que ser mucho más flexible y mucho menos ambiciosa a la hora de programar un curso en un lugar abierto donde la gente entra y sale, porque no vas a poder entrar en mucha profundidad. ¿Vale? En cambio, si estás trabajando con un mismo grupo de gente durante un tiempo determinado y sabes que no va a entrar nadie nuevo, esto es un poco la fantasía del profesor de yoga, ¿no? Pero a veces ocurre, a veces te llaman para dar un curso en algún sitio, entonces tú ahí sí que puedes establecer un diagnóstico del contexto mucho más afinado. ¿Eh? Pero, por ejemplo, imagínate que te llaman para hacer una sustitución en un gimnasio. Y sí que hay un grupo más o menos estable, aunque haya gente que entra y sale, pero tú tienes la posibilidad de conocer un poco mejor a ese grupo. Entonces, ¿qué haces? Pues una primera clase, una segunda clase como de test
aparte de lo que te digan, verlos trabajar, ver cómo se mueven. Y en base a eso tú ya puedes establecer una programación y decir, mira, pues en estos 3 meses que voy a estar sustituyendo a esta profesora, voy a hacer esto, esto, esto y esto. Luego podrás cambiar la programación 20.000 veces, pero tienes que tener una idea más o menos clara de lo que quieres hacer. Porque esto de que cada día... Hay un vídeo que a ver si... No sé si os lo podré poner mañana o os lo pongo el domingo. Un vídeo donde hay una profesora de yoga que viene del mundo de la educación y ha creado pues, algunos vídeos como para orientar un poquito con el tema de la metodología didáctica y de la pedagogía y todo esto, ¿no? Que es algo que en casi todas las formaciones ni se contempla, o sea, directamente no se enseña. Y ella habla de que hay 2 clases de profesores, los profesores de masterclass y los profesores de curso. Entonces dice, ninguno es mejor que otro, dice, cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Tú tienes que ver si tú eres más de masterclass, es decir, tú preparas una clase y no tiene por qué tener nada que ver con la que hiciste la semana pasada o con la que harás la semana que viene, ¿vale? O tú puedes tener un curso y unos objetivos y un diagnóstico del grupo y qué es lo que quieres y una evaluación ¿sabes? Entonces depende de lo que tú quieras ofrecer como profesora de yoga. Normalmente también se pueden simultanear, quiero decir, ambos papeles. Tú puedes hacer una clase especial un día, pero tú tienes una idea de curso, más o menos la estás llevando a la práctica, ¿no? Sí. Por ejemplo, en la formación que hacemos tenemos unos módulos, unos contenidos, lo cual no quita para que vayamos un día a un retiro y hagamos cosas que no están dentro de la programación, pero que aportan a otros niveles, ¿no? Entonces, creo que hay que ser flexible también en eso. Sí, sí, la verdad que me ha hecho reflexionar porque estaba recordando también una de las profesoras que tuve, ¿no? Versus la de ahora, ¿no? Que la de antes era más de grupo, ¿no? Estaba pensando más que al final también es lo que tú decías, al final depende mucho del grupo porque al final el compromiso con la práctica era diferente del que tenemos ahora, ¿no? Que es una profesora, el equipo va, las personas van, entran, salen, pero fíjate, las clases están más llenas, que es una cosa curiosa que me llama la atención, ¿no? Entonces, bueno, a veces nos parece que hay un dilema, ¿no? Entre la profundidad y el... Sí, es triste, pero es así. A veces si quieres profundizar demasiado, no todo el mundo está por la labor, ¿sabes? Entonces, desgraciadamente vivimos en una sociedad donde, en todos los ámbitos, en todos los ámbitos, no solamente en el tema de yoga, vivimos un poco en la superficie, entonces es más fácil moverte en la superficie que no profundizar demasiado, ¿no? Pero bueno, yo creo que, como decía uno de mis profesores, a la gente también hay que engañarla un poco, en el sentido de tú tener claro qué es lo que quieres hacer y lo que para ti es yoga, y otro, pues parte del diagnóstico del contexto es darte cuenta que esa gente en realidad sí que quieren, pero no quieren, ¿sabes? Sí que quieren cambiar sus vidas, pero hay una parte de ellos que se resiste un montón, entonces tienes que ir jugando, ¿sabes? Ir jugando y que parezca algo superficial, pero de repente, ¡pum!, les metes algo que les hace pensar, ¿no? Y les hace reflexionar. Entonces yo creo que hay que ir jugando un poquito así y ir haciendo pedagogía también. Creo que es nuestra responsabilidad como enseñantes de yoga es transmitir, vamos, si para ti es Importante. yoga es algo más que hacer asanas, ¿no? Hombre. Entonces, creo que hay que hacer pedagogía y hay que, sin ponerse pesado, sin ir de maestro, sin nada por el estilo, pero sí que compartir cosas que luego a la gente en realidad les llega, ¿sabes? La experiencia que tuvimos en el festival de yoga, que había mogollón de gente ahí en la sala, yo iba con un poco de... Bueno, yo estaba cagado, realmente estaba cagado, porque no sabía cómo iba a ser recibido, ¿no? La propuesta, y un poco loca esta, ¿no? Pues eso, las cosas que hago a veces en los retiros, que ya lo sabéis, pues llevarlo ahí a un festival de yoga a lo bestia, ¿no? Y recibí feedback de muchísima gente que dijo, ostras, pues yo no sabía que yoga era esto también, ¿no?
No sé, fue bonito recibir ese feedback, porque es que hoy en día, para mucha gente, sobre todo, me alegraba cuando venía gente muy joven, ¿no? Que están acostumbrados al yoga de Instagram, al yoga de Facebook, de posturitas, de no sé qué, y de repente estaban ahí en el círculo cogidos de las manos llorando, ¿no? Y dices, hostia, ¿qué ha pasado aquí? Entonces, creo que hay que currárselo, creo yo. Sí. Es como al que le gusta el cine bueno de toda la vida, ¿no? Y ves que ahí, claro, las películas malas están llenas de gente, ¿sabes? O los bestsellers de los libros, igual. O bueno, pues a lo mejor hay que enseñar a la gente, ¿no? A escuchar mejor música, a ver mejores películas, a practicar mejor yoga. Y creo que es nuestra responsabilidad. Mm. Incluso en un gimnasio. Yo he dado clases en el Polideportivo San Vicente, ahí con, ¿sabes? Y al final entrabas en profundidades también. Sí, Que al final en realidad no depende de ti, depende de la gente. Y que tú crees las condiciones para que esa gente, si quiere profundizar, tenga la oportunidad de hacerlo. mm, Pero claro, si para ti resulta que yoga no es una práctica profunda, sino que es una herramienta más de las que hay, pues igual que haces pilates, haces yoga o haces fitness o haces lo que sea, No vas a poder transmitir. pues bueno, pues transmitirás desde ahí, no es ni bueno ni malo, tendrás los alumnos que te merezcas, Claro. ¿sabes? No pasa nada, está todo bien. Porque no sabes si esa persona que va a yoga de gimnasio, igual dentro de 3 años, descubre que yoga es mucho más que eso, ¿no? Entonces, ¿por qué le vas a negar esa posibilidad? A lo mejor ahora es lo que esa persona puede recibir, más adelante no sabemos. Entonces, yo antes era muy talibán con esto de, eso no es yoga, eso no sé qué. Pero mira, todo puede ser yoga, todo puede ser yoga. Entonces, Al final cada uno busca en ese momento claro, lo que necesita o lo que le llama la atención o lo que le pide el cuerpo o lo claro. que sea, no sé. Incluso, no sé, en el profesor de yoga más patán puedes encontrar sabiduría. Ahora hay total. ahora hay mucho reclamo, mucha atención de nuevo al Pilates. Estoy viendo que Sí, es brutal otra vez toda la demanda que hay. sí, sí, Muchísima, sí, muchísima. Y bueno, no sé. En fin, lo respeto, ¿no? Pero sí, siempre digo, es que estás buscando el trabajo físico, evidentemente, sí. porque la actividad física, ¿por qué no? Pilates no tiene otra cosa que yo sepa. Mm, Es una actividad física y ya está. Entonces, mucha gente de esa, me gustaría decirles, ¿por qué no probáis un día el ya. yoga? A ver si lo que necesitáis a lo mejor no es activaros más, sino parar un poco. Mm, Pero bueno, claro, evidentemente al final es lo que en sí. cada uno, la sintonía en la que esté, es lo que el cuerpo... Exactamente, con lo que resuenes en cada momento y ya está. Al final yo creo que el otro día lo hablaba con los de la décima, ¿no? Cuando tuvimos el módulo de pedagogía. Al final es ser honesto con lo que tú quieres ofrecer. Porque, claro, a lo mejor tú puedes darte cuenta de que la gente está buscando una serie de cosas, pero a ti no te apetece dar eso. Claro, Pues, ¿sabes? Un cambio. En el diagnóstico del grupo, cuando te ofrecen dar clases en un sitio y vas, diagnosticas el grupo y te das cuenta de que la gente está buscando pues, hacer ejercicio físico y tal y no sé qué, pues igual a ti no te apetece en ese momento. Dices, Claro. pues es que no me apetece. O se lo compartes y dices, mira, sé que estáis buscando esto lo vais a tener, pero además os voy a ofrecer esto, porque es lo que yo Quiero enseño o transmitir, quiero sí. ofrecer, ¿no? Pues sí, a lo mejor se te caerán 4 o 5 y luego te vendrán otros nuevos, quién sabe. Pero hay que ser honesto con lo que uno quiere ofrecer, porque si no, ¿qué vas a transmitir? Es que... totalmente, sí. Y además creo que va con la esencia de uno, ¿no? Que al final quiero decir, cada uno pues probablemente podamos aportar más en una parte o en otra, ¿no? Claro, Bueno, pues al final es lo que tú decías, es al final ser honesto contigo mismo, porque también yo recuerdo una cosa que comentaste, ¿no? Que comentabas, el yoga no es, ¿no? La parte física, sino que también es el viaje personal de uno, y si tú tu viaje personal no lo has, bueno, siempre estamos en el viaje personal, pero si estás en un punto, ¿no? Quizás de inicio, pues sí, puedes enseñar igual mucho de la parte física porque sabes hacer todas las invertidas, sabes hacer, a nivel físico estás súper preparado, pero la otra parte es la que no manejas, ¿no? Entonces, bueno, y es que el yoga es mucho más, entonces... pero esa persona que está en ese momento
tampoco sería honesto que intentara transmitir un yoga diferente. Es decir, si está en ese punto, va a transmitir desde ahí, desde ese punto, y está bien, está bien. Todos hemos pasado por ahí, ¿sabes? Claro. Entonces, no hay ningún problema, vas a tener gente. Si tú eres coherente con lo que quieres ofrecer, seguro que puedes aportar un montón de cosas y a medida que tú vayas profundizando en tu propio camino, irás aportando cosas diferentes, irás abandonando otras formas de enseñar. Esto no, quiero decir, no es algo rígido, vas a ir evolucionando y tu forma de enseñar también, Claro. y tu forma de practicar también. También. Bueno, volviendo al tema La estructura, ¿no? de la estructura, cuando hablamos de Hatha Yoga, hablamos fundamentalmente de asanas o de pranayama. Entonces, puede que el núcleo de la sesión o la parte en la que nos tenemos que enfocar sean las asanas. Imagínate la serie de Rishikesh, ¿no? O el grupo de asanas de los guerreros y no sé qué. O puede que el foco lo queramos poner en un pranayama. Entonces, de alguna manera tenemos que involucrar esa parte de la preparación también en el tema del pranayama, ¿vale? Incluyendo, por ejemplo, ejercicios respiratorios, ejercicios de desbloqueo de la respiración, si es que estamos empezando con el pranayama. Las asanas tienen que guardar cierta relación también con ese pranayama. Tenemos que crear espacios respiratorios a través de las posturas para después en el pranayama que la respiración sea profunda. Entonces tenemos que vincular de alguna manera todos los elementos de la práctica, poniendo el foco en aquello donde yo tengo especial interés en esta sesión, ¿no? Imagínate que les vas a enseñar la primera vez Nadi Sodhana, la respiración alterna. Entonces, toda la práctica va a estar enfocada en eso. Y a lo mejor durante las asanas les puedes dar instrucciones tan simples como que lleven la atención a las fosas nasales y se den cuenta de cuál está activa, cuál está cerrada. Se me ocurren. ¿Recordáis que vimos que cuando hablamos del Svara Yoga, había algunas posiciones que permitían desbloquear el flujo respiratorio? Entonces, utilizarlas, las torsiones, por ejemplo, utilizar esas posturas en la serie de asanas porque el foco lo estoy poniendo en el pranayama que voy a hacer al final. ¿Ok? Entonces, hay muchas maneras de enlazarlo todo. Pero la clave, como siempre, es saber qué es lo que quiero hacer, hacia dónde los quiero llevar. Igual el foco simplemente está en la relajación que voy a hacer al final, en el savasana. En función de eso, crear toda la Claro, función, entonces toda la voy a hacer estructura. una serie de asanas que poco a poco me vaya llevando a esa relajación, por ejemplo. Entonces, no significa que descuido las demás partes, pero digamos que el foco lo estoy poniendo en savasana, ¿vale? Si es yoga integral, puede que el foco siga estando en asanas o en pranayama, o puede que no. Normalmente el foco en una sesión de yoga integral lo ponemos más en la meditación, ¿vale? Que puede ser una meditación activa, puede ser una meditación estática, puede ser en yoga nidra, ¿ok? O puede que el foco esté en, qué sé, en un mantra, o en un aspecto más bhakti, ¿no? Más devocional, como esto del camino de la entrega. ¿Qué práctica es esa? ¿Hubo una práctica al final especial? No, fue toda la sesión con ese leitmotiv. Entonces, una vez más, lo importante es saber qué es lo que quiero hacer y a partir de ahí articular todo lo demás. ¿Tiene sentido esto que estoy diciendo? Claro. Mm. Me parece un reto, pero tiene sentido. Y claro, al principio lo ves ahí como algo imposible, pero no, al final es usar el sentido común. Es que habéis estado diciendo cosas que es usando el sentido común. Es decir, a ver, si quiero hacer esto, pues voy a ir poquito a poco. Tiene sentido que haga 5 tibetanos y la variante lenta de estiramiento. ¿Por qué sabes eso? Tu propia práctica, tu propia intuición. Una va en un sentido, otra va en otro sentido totalmente diferente. Entonces, Vale. mm.
¿Qué más podemos comentar acerca de esto? A ver si viene algo. Me puede ayudar, por ejemplo, al principio, como preparación, la respiración yógica, ¿no? Por ejemplo, hacer respiraciones para ir entrando un poquito en no solo la toma de conciencia, sino también las respiraciones yógicas o simplemente respiración. Si todavía no la conoces o no la Claro. dominas, simplemente hacer respiraciones profundas o más conscientes, ¿no? Porque la Sí, idea de sí. la toma de conciencia no es respirar, simplemente es darte cuenta de cómo respiras. Claro. Sí, sí. Pero una vez que tú ya activas la respiración y tú controlas la respiración, quiero decir, sí que puede ser como una buena... Sí. O otro punto va a tener en cuenta en la preparación, ¿no? Sí, sí, bien apuntado, porque no solo la respiración completa, sino algún ejercicio de desbloqueo de diafragma, alguna cosa. Justo, los que vimos del tapón. Eso también se puede poner al final de la sesión, justo antes de hacer algún pranayama o en la parte final, antes de la relajación. Pero también podríamos meter un Kapalabhati o un Bhastrika al inicio de la sesión como parte de la... Activación. Claro. La respiración y de la energía. Como una especie de preparación respiratoria y energética, ¿no? Eso también se podría hacer. Vale. Sí, bien apuntado lo de la respiración. Se me había olvidado. Estaba pensando en una cosa así un poco más particular, ¿no? Hablando de gente que viene a las... Bueno, la poquita gente que viene ya a las clases que doy de yoga, me suelo encontrar con muchas personas, por ejemplo, que el tema de la danza de la serpiente no la pueden hacer, no saben hacerla, porque no tienen fuerza en los brazos. Entonces, por ejemplo, en el caso de Salud al Sol, cuando hacemos Salud al Sol, es una cosa que a mí se me ha ocurrido, no sé, quiero un poquito tu opinión, ¿no? Cambio el gusano, o gusano, como llamo, Ashtanga Namaskar, la cambio por... Gusano, nunca lo había oído. Es que tiene forma de como de gusano, como si estuviera reptando. La cambio por Balasana, por la postura de hoja plegada. Y luego la transición sí que la hago, por ejemplo, pero no paso por la cobra, quiero decir. Vale. La idea es que, como no tienen fuerza en los brazos y tienden a abrir los codos, Ajá. ¿vale? Lo que hago es, una vez que vuelves de Adho Mukha, en lugar de ir a Ashtanga Namaskar, pues Balasana, que es algo más sencillo, y luego, en lugar de hacer Sasanka Bhujangasana, pues el movimiento es más desde arriba. Ajá. Y de aquí ya, otra vez Adho Mukha. Se hace en gato en lugar de Bhujangasana. Sí, porque claro, yo veo que la gente, si consigue bajar, se queda ahí. Y luego ya no puede, no tiene fuerza para subir. Sí. Todo eso abre los codos, que los hombros no sé hasta qué punto puede ser un poco dañino. Hay una adaptación del Saludo al Sol clásico que a mí me enseñaron en Sañananda Yoga, que era, entre otras cosas, en lugar de hacer Ashtanga Namaskar y cobra, se hace gato, vaca. Sí. Vale. Y luego se va a Adho Mukha y se sube con las manos en las caderas, rodillas flexionadas. Nada de estirar los brazos, vale. Sí, se suben después al final. Al final. No se va hacia atrás, o sea, es para personas que tengan problemas de espalda fundamentalmente. Sí, si al final es articular formas de practicar, pero a ver, yo te sugeriría que si no tienen fuerza en los brazos, primero que les enseñes a hacer la danza de la serpiente sin hacer el círculo completo, es decir, hasta donde lleguen. Y luego hay posiciones de gato que puedes hacer para fortalecer poco a poco los brazos. Por ejemplo, practicar el gato con apoyo de antebrazos. ¿Vale? Practicar el gato en rotación, porque quieras que no, el brazo que queda abajo está trabajando. Pues hay cosas que podemos hacer para darle un poquito más de fortaleza a esos brazos, ¿no? Sí. Sí, a ver, si el tema es ese, a ver, que sí que estoy haciendo otras cosas también, pero que cuando me apetece también hacer el saludo al sol, o hago o la pequeña salutación, incluso también, la hago corta, no la hago la completa, que la completa sí que incluye el Ashtanga Namaskar, incluye también Bhujangasana. De todas maneras, para hacer Ashtanga Namaskar no es necesaria tanta fuerza en brazos. Es más necesaria fuerza en brazos para hacer Sasanka Bhujangasana realmente que para hacer Ashtanga Namaskar. Ashtanga Namaskar, el problema que tiene la gente con Ashtanga Namaskar es que no identifican bien el movimiento de la pelvis. La pelvis, vale. Entonces, claro, quieren bajar con la pelvis en retroversión. Entonces, claro, bajan con el abdomen al suelo.
Entonces, si estás en la domuca, la instrucción es lo que yo les decía a las abuelicas de yoga dulce y tal, hace años, era, ahora apoya rodillas, saca el culo para afuera. Ya está, ya estás colocando. Y entonces apoya el pecho entre las manos. Y ya está. Y desde ahí a cobra o a esfinge, que podría ser otra opción, realmente no hay nada. Pero claro, progresar desde aquí a cobra, ahí yo veo que hay más trabajo de brazos. ¿Vale? Pero lo que siempre funciona para el tema de la danza de la serpiente es hacer cada uno hasta donde pueda. Si no bajas... Lo que pasaba a Natalia al principio, ¿te acuerdas? Sí. Natalia no podía hacer el movimiento completo, entonces poquito a poco ha ido avanzando. Siempre digo, no estires, o sea, no bajes lo que no puedas. En el momento Claro. que abras los codos, es que tienes que estirar un poquito más los brazos. Claro, No, nada, claro. no hay ninguna prisa, porque sí, vale. Una duda, que esto me parece una reflexión también importante, y es, a veces también cuando alguien no puede, o sea, es que cogiendo este ejemplo, ¿no?, que comentaba Alex, yo recuerdo que cuando empecé lo mismo, no podía bajar, ¿no? Y sí que es verdad que al principio igual no lo haces del todo correctamente, pero también creo que forma parte del proceso de aprendizaje, es decir, también vas cogiendo fuerza y consciencia del movimiento, al principio lo haces como puedes, y poco a poco creo que vas desarrollando la consciencia para ejecutar, digamos, ese movimiento de forma correcta. Entonces, claro, ¿dónde está la línea, ¿no?, entre quizás es medir más, ¿no?, si ese movimiento realmente puede ser lesivo antes que evitarlo? Porque claro, si me lo llevo a otros ámbitos es, oye, cuando hay una dificultad le hago a la gente, ¿no? No, pero no es tanto que sea lesivo. A ver, depende de cómo se haga, puede ser lesivo, sí. Pero generalmente cuando hay poca conciencia a la hora de moverse, es más fácil que sea lesivo. ¿Vale? Entonces el problema es que generes un vicio, generes una forma de mover, por ejemplo, en este caso, como decía Alex, de abrir los codos hacia afuera. Si tú desde el principio ya te acostumbras a abrir los codos hacia afuera, claro, lo vas a hacer de cualquier manera, pero luego quitarte esa costumbre te va a costar más que si desde el principio lo haces de la manera correcta, aunque no hagas el movimiento completo. Es decir, nuestra tarea como instructores es intentar que esa persona que tiene dificultad, darle una posibilidad en la que pueda moverse conscientemente, aunque no haga el movimiento completo, ¿no? Pues en el caso del saludo al sol, que no puedo hacer el saludo al sol completo porque no puede abrir en la cobra. Bueno, pues que haga el gato, pero que lo haga bien. No que haga la cobra de cualquier manera, ¿sabes? Porque ahí o se daña o coge vicios y luego quitar esos vicios, ¿sabes? Por eso la danza de la serpiente es mejor quedarse a medias que no hacerlo completo de cualquier manera. Moviendo las piernas hacia atrás o caminando con las manos, ¿sabes? O sea que, claro que sí que hay que... no se trata de reprimir las ganas de hacer cosas que tiene la gente, sino de enseñarles a que se muevan conscientemente. ¿Vale? Hay dos palabras en sánscrito, que las veíamos el otro día con la 10ª, que las veremos el año que viene, que son Raksana y Siksana. Raksana y Siksana tienen que ver en el proceso de la enseñanza entre maestro y discípulo, pero también se aplican a la enseñanza entre profesor y alumno. Ahora no me acuerdo cuál es cuál, pero Raksana tiene que ver con refrenar el trote del caballo y Siksana tiene que ver con espolear al caballo. ¿Me explico? Es decir, hay alumnos que necesitan que les animes, ¿no? Porque tienen tendencia a no esforzarse suficiente o a letargarse, ¿no? A quedarse ahí como dormidos y tienes que espabilarlos. Y hay otros que tienes que refrenarlos porque es que a la que le dices algo, ¡fua! ¿Sabes? Se lanzan de cabeza y te hacen cualquier cosa de cualquier manera, pero con mucha voluntad. Entonces, ahí tienes que pararlos un poquito, ¿no? Es decir, espérate, no, así no, vamos a hacerlo de otra manera. Entonces, hay que ir jugando con las riendas, ¿no? De Raksana y Siksana. Sí. No permitirle al alumno todo, pero que tampoco se sienta que no es libre de hacer lo que quiera, ¿sabes? Darle posibilidades, pero posibilidades conscientes. Sí. La verdad que es súper interesante. Sí, hombre, es que es un aprendizaje de años, porque al final cada alumno te va a enseñar una cosa diferente. Podemos estar 2 años de formación hablando sobre un montón de cosas, pero luego al final donde vas a aprender realmente es con los alumnos. Claro. Sí, conforme vas viendo y te toca desarrollar recursos sí o sí. Claro, claro.
Sí, sí. Descubrir nuevas formas, por eso que hay que dar posibilidades y hay que... Eso, hay que proteger, pero sin pasarse, quiero decir, no puedes... Ser tú primero que tengas miedo, por ejemplo, a la hora de Claro, que alguien haga algo. claro. O sea, Permitir yo ese recuerdo miedo. que había una chica creo que era de la quinta o de la sexta formación, una chica que tenía un miedo atroz a enfrentarse a alumnos de verdad, ¿no? Porque decía que se sentía que no tenía ni idea y Te van a juzgar. que era una responsabilidad muy grande y que no No. sé qué. Digo, a ver, que no vas a dañar a nadie. O sea, el que se daña es porque se mueve inconscientemente, pero lo cual no quita para que tomes, Precaución. o sea, para que seas prudente a la hora de dar según qué cosas. Por eso el tema de la progresividad, de ir poco a poco, de los Pavana Muktasana, las Karanas, que al principio sí, que es aburrido, que la gente quiere hacer la postura sobre la cabeza el primer día, sí. Hay gente que quiere hacerlo, Que viene a eso. pero no, es que no tiene sentido. Una cosa que decías el otro día también, a propósito de eso, y era, por ejemplo, cuando hay una postura que puedes atenuar o que puedes hacer una variante Adaptar. adaptada, ofreces siempre la primera, la variante adaptada, y luego a los que saben un poquito más o los que tienen un poquito más de experiencia, Esos ya lo saben. decirles si queréis hacer, los que sois un poquito más, lleváis un poquito más de tiempo, si queréis hacer la variante completa o que esa es la postura completa, sed libres. O sea, Eso es un truco interesante. primero lo fácil y después... Sí, eso no me lo ha enseñado nadie a mí, ¿eh? Eso lo descubrí. Pero... Porque te das cuenta de que la gente al final siempre se coge lo más difícil, ¿no? Sí. Pero bueno, iréis aprendiendo vuestros propios trucos. Pero bueno, la verdad que compensa cuando ves luego a la gente que viene y te dice, te comparte cosas, ¿no? O ves a la gente emocionarse en una clase, ¿no? Dices, joder, merece la pena, ¿no? Es un camino bonito, pero claro, hay que currárselo también. Y sobre todo, hablando de la honestidad esta que decíamos, ¿no? Al final tienes que ser honesto contigo mismo y transmitir solamente aquello de lo que hayas hecho experiencia, ¿no? Que no significa que tengamos que estar practicándolo todos los días. Eso es imposible. O sea, nuestra práctica personal no tiene por qué tener nada que ver con lo que tú estás enseñando. O sea, yo hay cosas que enseño ahora que a lo mejor hace años que no las practico, pero en su momento ya hice experiencia de ello, ¿vale? Pero ahora, en este momento de mi vida, no son necesarias para mí, ¿vale? Porque es que si no, no tendríamos horas, ¿vale? Con todas las herramientas que tenemos, no tendríamos horas. Entonces, cuando hablamos de honestidad, significa que tú tienes una práctica, que tú tienes una conexión contigo, independientemente de tu sadhana, sea la que sea. A lo mejor tu sadhana es cantar el mantra Om, quién sabe, y ya está. Y eso no significa que no puedas enseñar asanas, ¿vale? Lo que pasa es que tu momento de asanas a lo mejor ya pasó, o tu momento de practicar yoga nidra ya pasó. ¿Quién sabe? ¿Vale? Digo porque yo tenía un compañero de la segunda formación que hice, la de Barcelona, que este era como era como muy perfeccionista, ¿no? Y claro, decía, es que claro, yo no me siento honesto si estoy transmitiendo algo que hace muchos años que no practico. Digo, pero vamos a ver, digo, es imposible que tú puedas practicarlo todos los días, a todas horas, porque el yoga es tan grandísimo, es imposible practicar todos los métodos de meditación de continuo, ¿no? O sea, en cada momento hay una práctica que te resuena más o que necesitas más en tu vida. Esa es la honestidad. Es que tienes una conexión con la práctica del tipo que sea, pero hay un camino que estás recorriendo. Entonces, cuando te pones a transmitir, esa conexión está. Estás enchufado a la wifi universal a través de tu práctica. Entonces, puedes compartir desde ahí a los demás. Pero si esa conexión contigo misma no está, pues hombre, puedes tirar del baúl de los recuerdos, ¿sabes? De las memorias, pero llega un momento que eso se agota y tú te agotas también. Que te falta alimentarte, te falta esa conexión. Entonces, por eso es el insistir tanto en que hay que tener una conexión con la sadhana, con la práctica personal, del tipo que sea,
del tipo que sea y del tiempo que sea, ¿no? No estamos hablando de que estés 3 horas haciendo yoga todos los días. Sí, que al final es desde dónde, ¿no? Desde dónde enseñas, ¿no? Cuando compartes con otros, que no es lo mismo, ¿no? El hacerlo de porque tengo que hacerlo, porque pues, que realmente estar centrado, ¿no? Estar en nuestro ser y compartir desde ahí, que es lo que tú dijiste también en el retiro, que al final es, ¿no? Dejar que cuando estás conectado contigo mismo, que tú eres al final un canal, ¿no? Para transmitir y creo que cuando lo ves así, lo ves, o sea, es más fácil ver la conexión Claro. que damos. Y ahí es donde viene la intuición, y ahí es donde te inventas una carana nueva, y ahí es donde de repente cambias una clase, no sabes por qué, y después alguien te viene y te dice, oh, gracias, ha sido una clase perfecta para mí, justo necesitaba esto. Y dices, ah, vale, ahora lo entiendo, ¿sabes? Pasan estas cosas que te quedas flipado al principio, pero luego, ¿pero por qué? Porque estás conectado, estás siendo un canal. La conexión no es que mi ego que se conecta y, oh, fíjate, me conecto con la totalidad, hostia, que soy la hostia, ¿sabes? Que me conecto con la totalidad. No, no, es que tú te apartas y dejas que la totalidad sea a través de ti. Pues claro, pasan estas cosas, esta magia, ¿no? Pero eso no, es más difícil que suceda. No digo que no pueda suceder. No digo que no puedas estar pasando una crisis personal, un momento difícil y que tú vengas aquí y te apartes y dejas que eso suceda. Eso puede pasar también, ¿no? Porque a veces el sufrimiento es lo que más nos conecta con nosotros mismos. Pero eso no puede mantenerse mucho tiempo así. O sea, la inercia esta de, no, lo voy dejando, me voy desconectando, es que el yoga ya no me motiva, ahora me apetece jugar al fútbol. Fantástico que te apetezca jugar al fútbol, pero ¿cuál es tu sadhana? ¿Cuál es tu conexión? ¿Con qué aspecto de tu vida te estás conectando ahora, ¿no? Que ahí tienes un potencial para mantener esa conexión, ¿no? Que si no, uno se va dejando y al final llegas aquí a compartir y esa capacidad que antes te era tan fácil de apartarte tú para dejar que el yoga se transmita a través de ti, pues te cuesta más. Y está ahí el pequeño yo con las inseguridades y con no sé qué. Nos cuesta apartarnos. Pero bueno, eso forma parte también del aprendizaje. Es lo que cuando empezáis a dar clases y tal, bueno, aquí me lo habéis oído muchas veces, las clases de los compañeros de los viernes y tal, que al final es que tienes que apartarte tú y dejar que la práctica sea. Pero al principio estás ahí peleándote con tu propia inseguridad. Controlándolo todo, intentando controlarlo todo. Sí, pero bueno, somos humanos y es normal que al principio pase eso. Me pasó a mí en el festival. Ya. Sí que es verdad que fue por todas las cuestiones técnicas de que los micros no funcionaban y no sé qué, Sí. las de spinning enfrente ahí con la bicicleta mirando. O sea, había muchos estímulos que aún así conseguimos, ¿no? Sí. Pero me acuerdo que me temblaban las manos. Estaba cogido de Andrea y de Alicia. Y luego me dijeron, te temblaban las manos. Digo, ¿veis? Es que no sois solo vosotras. Somos humanos, todos. Claro. Vi las fotos, estuvo muy chulo, había mucha Mogollón gente. sí, sí, Y a sí. un par de vídeos que mandó Alex, creo que fue. Estuvo guay. Y luego las fotos con el fondo ese, bueno, Con el cartel. el cartel. La verdad que yo el año que viene ya no me lo pierdo, es que esta vez tenía una boda y digo, es que voy a ser muy poco yogi, o sea, iba a ir atropellada y dije, venga, céntrate, no seas tan, ¿no? Querer llegar a todo y por eso al final dije, bueno, me centro y voy con más calma, que quiero llegar a todo y no llego a nada. Pues nada, a ver, el año que próxima. viene. Yo no sé si volver el año que viene, no lo sé. Bueno, pues, ¿qué hora tenemos? Bueno, pues lo vamos a ir dejando, si os parece. Claro. Vale. Y nada, mañana por la tarde sí que vamos a hacer una clase entre todos. Y vamos a ver si hacemos lo del yoga nidra también. Yoga nidra entre todos, a ver qué pasa. Vale, ¿Vale? ok. Bueno, pues mañana nos vemos. Venga, gracias, chao, Ya, chao. Hasta luego, chao, Sonia, Sonia. chao. Adiós.